Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Estimados hermanos, para celebrar la Semana Santa, hay que recordar ciertos términos teológicos que nos ayudan a vivir la semana verdaderamente santa, porque muchos van a vivir un feriado más, pero un cristiano debe imbuirse de lo que está celebrando la Semana Santa. En primer lugar, en un principio los hombres fuimos contaminados por el mal que llamamos el pecado. Y estábamos, por así decirlo, excluidos de la bendición de Dios. Él quería bendecirnos, pero Él no bendice en abstracto, sino en concreto, al que lo pide, al que lo suplica, al que se acerca. Por eso se nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se condene, sino tenga vida eterna. El mundo estaba en pecado y nadie podía pagar esa deuda, nadie. Era tan grande. Entonces Dios tuvo que enviar a Jesús para que Él pagara esa deuda en la cruz. Al morir por nosotros, entonces, fueron perdonados nuestros pecados cuando acudimos al Señor y creemos en Él. Ese es el gran acontecimiento. O sea, nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos adquirir el perdón. Acudimos a Jesús y lo que Él logra nos lo da a nosotros. Y ahí nos viene lo que se llama justificación, poner en buena relación con Dios. Por el pecado estamos en mala relación con Dios. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es como un muro, impide que nos llegue la bendición de Dios. Por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y por medio del sacramento de la confesión que el Señor nos dejó, se quita ese muro y entonces nos logra llegar la bendición y recibimos esa bendición. Y eso es lo que celebramos de manera especial en la Semana Santa. Ese muro ha sido echado abajo y nos llega a nosotros el perdón de Dios. Isaías presenta esta frase, dice, aunque fuera blanco como la nieve, Dios tuvo que morir en medio del mundo para que fuéramos totalmente purificados. Solo Él podía purificarnos totalmente. La figura del Cordero en Semana Santa es muy importante. En aquel tiempo, cuando la gente quería pedir perdón por sus pecados, tomaban un cordero, le imponían las manos y hacían que se perdiera en el desierto o lo precipitaban en un barranco. Y ellos decían, se lleva nuestros pecados simbólicamente. Y esto lo tomamos con Jesús. Por eso cuando Juan Bautista presentó por primera vez a Jesús, tomó una frase bellísima, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Jesús venía para hacer lo que ningún otro podía hacer. ¿Quién iba a poder decir, échenme encima todos sus pecados, yo los voy a llevar y ustedes van a quedar limpiados? Eso fue lo que hizo Jesús. Nadie lo podía hacer. Él lo hizo y cuando por fe tomamos eso, nos llega el perdón. Les digo, hay que tomarlo con fe. No es así nomás. Jesús murió, ya estoy perdonado, tengo que tomarlo por la fe. Muchos no lo han tomado todavía. Algunos son religiosos,
pero nunca voluntariamente han tomado con la mano ese regalo del Señor. Y hay que tomarlo por fe. El Cordero se llevó nuestros pecados, entonces yo me siento libre de la maldición. El pecado trae maldición. El que está en pecado tiene maldición. Dios no lo quiere maldecir, pero uno se mete en el lugar donde hay maldición por medio del pecado. Pedro dice que el Señor nos redimió no con oro o plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. Aquí hay varias figuras. Un Cordero sobre el cual ponemos todos los pecados y Él se va a llevar nuestros pecados. La sangre del Cordero de Jesús es la única que puede limpiar el pecado. Aquí en el mundo no hay nada que pueda limpiar nuestro pecado sino la sangre de Cristo, nada. Pero a mí me dijeron, solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado. Algunos hacen un montón de ritos y todo, pero si no creen en Jesús de corazón, su pecado ahí queda. Tiene que ser limpiado por medio de esa fe que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Usted va a oír la palabra redención. Se tomó de la antigüedad. Los hombres a veces eran metidos como esclavos. La vida del esclavo era horrible, era como un animal de carga. Pero llegaba alguien y dice, yo quiero redimir a ese esclavo, y entonces pagaba una cantidad de dinero, y entonces aquel quedaba redimido. Y esta figura la usamos con Jesús. El diablo nos tenía encadenados por el pecado. Viene Jesús y entonces nos redime, nos libera de esa cadena, nos sentimos libres. El cristiano se siente libre de pecado. Jesús ya me perdonó, me siento libre, me siento limpio, me siento blanco. ¿Por qué? Porque Jesús murió en lugar mío y por eso le llama mi Redentor. Yo estaba prisionero, esclavizado, Él me redimió a la libertad y eso es lo que celebramos. Y les repito lo que dice San Pedro, ustedes fueron redimidos no con oro o plata corruptibles, sino con la sangre de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. O sea, solo Jesús podía ser sin mancha y sin defecto. No había ningún ser humano, ni el más santo, podía morir en lugar nuestro. Solo Jesús, porque solo Él era sin mancha y sin defecto. Y Él murió por nosotros. Justificado entonces quiere decir poner en buena relación con Dios. Si estoy en gracia de Dios, estoy justificado. Estoy en buena relación con Dios. Dios me aplica lo que Él hizo en la cruz. Dios me regala su sangre preciosa, yo la acepto por fe, me siento limpio de mente, de corazón y de cuerpo. Y es lo que normalmente el cristiano debe sentirse, estoy en gracia de Dios. Dios está conmigo. Si en este momento muero, el Señor me asegura, tú vas al paraíso, porque está en gracia de Dios. Si estás en pecado grave, no te puedo decir eso, nos dice el Señor. El que esté en pecado grave, libremente, él se ha soltado de la mano de Dios. No tiene la salvación, está en pecado. Tiene que ponerse cuanto antes. No puede decir el domingo, no. Puede ser que antes del domingo yo pueda morir, ¿no? En el momento me arrepiento, le pido perdón a Dios, le prometo que cuanto antes voy a aprovechar el sacramento de la confesión que Él me dejó para el perdón de los pecados y que voy a comulgar el día domingo. Voy a recibir lo máximo, el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto es muy importante.
Justificados entonces quiere decir puesto en buena relación con Dios. ¿Está usted en buena relación con Dios en este momento? Si hay pecado grave, no perdonado, no está en buena relación. Si le llega la muerte en este momento, qué tremendo, no está en buena relación con Dios. Muchos dijeron mañana, otro día, el domingo, y resulta que hubo un accidente y murieron. No llegó el domingo ni el mañana. Todos los días, en este momento, debo estar en gracia de Dios. Y el Señor siempre tiene su mano extendida. Él nunca va a rechazar a alguien que diga, Señor, perdóname por favor. Me arrepiento, pido perdón, prometo cortar inmediatamente con el pecado. Cuando de corazón lo hago, en ese momento quedo perdonado. Pero como el Señor dejó un sacramento para el perdón, entonces le digo, Señor, apenas pueda voy a aprovechar el sacramento de la confesión que tú dejaste, voy a ir a la iglesia a confesarme. El Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. Nosotros somos muy duros para perdonar. Muchas veces alguien nos hizo algo, ¿te acuerdas que tal día me dijiste o me hiciste? No he perdonado. Y el otro se siente mal. Jesús no es así. Una vez que acudimos a Él, quedaste perdonado, hijo, para siempre. Ahora, si vuelvo a pecar, yo me aparto, me suelto de la mano de Dios. En este momento me dices, tú estás perdonado para siempre, mientras no cometas el pecado. Si cometes el pecado, te sueltas de mi mano. Yo no te quiero soltar, pero te hice libre. Tú te puedes quedar agarrado o me puedes soltar, porque eres libre. El que va en pecado se suelta de la mano de Dios y se queda así. Fíjese qué terrible. Si en este momento alguno está en pecado grave, qué terrible sería. Tiene que arrepentirse en ese mismo momento y prometerle, Señor, cuanto antes voy a ir al sacramento que tú dejaste, el sacramento de la confesión, cuanto antes voy a recibirte a ti en la Santa Comunión, el día domingo o cualquier día de la semana en que haya una misa. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. Jesús no conoció pecado, pero Él permitió que Dios Padre y Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo le echaran encima todos los pecados del mundo. O sea, lo hicieron pecado. Por eso Jesús murió en la cruz como un maldito, con la maldición de todos los pecados del mundo. Y eso nadie lo podía eliminar. Solo Jesús se ofreció Él y entonces eliminó esa maldición que debía caer sobre cada uno de nosotros. Y a eso le llamamos redención. Me redimió. Estaba preso del pecado, me redimió. Justificado, me puso en buena relación con Dios. Ahora soy un cordero, pero soy un cordero sin mancha y sin defecto. Ya me redimió el Señor. Antes era cordero con mancha, pero Jesús, que era cordero, murió por mí y su sangre preciosa me limpia, me purifica. Todo eso, estimados hermanos, es lo que nosotros debemos vivir en la Semana Santa. Les digo vivir, no recordar, vivirlo. Da pena que una gran mayoría no vive esto. Vive un feriado largo y pasan las andas, Jesús crucificado, Jesús sepultado y un montón de procesiones. Pero si él no se ha arrepentido de corazón, no le llega todo eso. Es algo externo, bonito, precioso, pero no le llega. Debemos aceptar ese perdón y lo demostramos acudiendo al sacramento de la confesión y recibiendo la Santa Comunión. En ese momento somos nueva criatura.
como que hubiéramos nacido de nuevo. Y este es el ministerio de la reconciliación. El Señor nos reconcilia. Nos habíamos alejado de Él, lo habíamos ofendido, pero Él nos dio la gran oportunidad. Hermanos, a mí me preocupa mucho la Semana Santa. Todo el mundo, Semana Santa, qué andas tan preciosas, qué banda, qué música, qué cosas tan bonitas. Pero si yo no abro la puerta del corazón, no me llega. Por eso una estampa muy linda, Jesús que toca la puerta y dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él. Libro del Apocalipsis. En esta Semana Santa, de manera especial, el Señor va a estar tocando, nos toca por medio de todas esas procesiones. Jesús en la cruz, Jesús flagelado, Jesús insultado, Jesús muerto en la cruz, Jesús resucitado. Todo eso es una llamada a la conversión. Señor, acepto mi pecado, te lo entrego, me confieso y recibo el valor de tu sangre preciosa, que es lo único que puede borrar el pecado. Les insisto, en el mundo no hay ninguna otra cosa que pueda borrar el pecado, solo la sangre de Cristo, que nosotros recibimos cuando aceptamos la muerte y resurrección de Jesús. Semana Santa, que no sea semana larga de feriado, que sea santa. Que usted cuando vea las procesiones sea motivo para reflexionar en la pasión de Cristo, en su muerte y en su resurrección, todo junto. No se quede solo en la pasión, no, llegue a la resurrección. Acepte, todo eso es para mí, me siento justificado, me siento perdonado, me siento en buena relación con Jesús. Si yo muero en este instante, Jesús me dice, tú te vienes conmigo al paraíso. La Virgen María nos acompaña como madre que intercede ante Jesús. Hijo, arrepiéntete, así como en Caná de Galilea. Hijo, no tienen vino. Hijo, perdónalos, aplícales tu sangre preciosa. Te están llamando, ella está intercediendo. La Virgen María no nos puede perdonar. No me entiendan mal. La Virgen María no nos puede perdonar. Solo Jesús puede perdonar. La Virgen María lo que hace, interceder ante Jesús. Imagínense la oración de la Virgen María para que Jesús nos perdone. Pido yo perdón, pero me hago acompañar de la Virgen María. Usted va a ir a una persona muy importante. Tengo que hablar con el presidente, pero él ni me conoce a mí. Entonces busco un amigo íntimo de él y él me llama, mire, él tiene esta dificultad, está intercediendo por mí. Yo acudo a la Virgen María, Virgen María, ayúdame a pedir perdón a tu Hijo Cristo Jesús. Esa es la intercesión. Nos hacemos acompañar de la Virgen María, de algún santo de nuestra devoción que nos apoye en la oración. El santo no me puede perdonar, la Virgen María no me puede perdonar, solo Jesús. Pero la oración de ellos, de la Virgen María y del Santo, tienen mucho poder ante Jesús, porque están en gracia de Dios, porque están cerca de Él. Y eso es lo que nosotros de manera especial vamos a vivir en la Semana Santa. Que todos esos cortejos tan solemnes de la Semana Santa nos ayuden a decir, gracias Señor, tú moriste por mí en la cruz, me siento limpio, me siento en gracia de Dios. Gracias Virgen María, que vas junto a Jesús, tú siempre has rogado por mí para que sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, que su Semana Santa no sea solo de nombre, sino que sea de veras una Semana Santa de perdón, de oración, de misericordia.
Que así sea para todos nosotros. Amén.